Vamos a recibir entonces a la doctora Micaela Schiaffino, médica especialista en clínica médica. Bien estada. Bueno, les decía, médica especialista en clínica médica y medicina interna, que va a tener a su cargo el módulo control periódico de la salud. Bueno, para los que atendemos pacientes, probablemente muchas veces nos encontremos con esto, con un paciente que viene a hacer la consulta, que le pidamos el laboratorio más grande que se nos ocurra. Y la idea de hoy es entender qué es lo que realmente hay que pedirle al paciente o qué es lo que no hay que dejar de pedir. ¿Sí? En la hoja de ruta, si sobreviven a esta hora, vamos a hablar sobre la definición del control periódico de salud, sobre los niveles de prevención, sobre los objetivos del control periódico de salud, sobre los niveles de evidencia y un poco en saber en qué nos basamos nosotros para las recomendaciones, los componentes del control periódico de salud, cuándo hay que hacerlo, cada cuánto, los exámenes complementarios que hay que hacerle a la población general, las vacunas, que en esto agradezco ahí a la doctora Morales que está por ahí que actualizó, los métodos de screening que todos conocemos y que vamos a tratar de unificar. Y por último, tratar de decirles qué hay que hacerle a cada paciente según la edad y el sexo de él. Y al final los comentarios. Bueno, la designación de examen médico anual, a la que estamos acostumbrados, cambió ahora por el control periódico de salud porque no es necesario hacerle todos los años un control de salud a toda la población. El control periódico de salud es una oportunidad para el diagnóstico temprano y la prevención de enfermedades. Se basa en recomendaciones destinadas a personas asintomáticas. Esto es importante. Estamos hablando de pacientes que concurren al control sin una patología diagnosticada o conocida y que nos piden un chequeo. ¿Sí? Es una destreza técnica, un encuentro médico-paciente. Esto va un poco en contra de estos chequeos que hay automatizados, donde el paciente entra con una verificación técnica vehicular. A la mañana le hacen todo y sale y alguien al final le dice, bueno, tenés esto, aquello, más allá, y no se toma el tiempo de escuchar al paciente y saber por qué vino. Y fundamentalmente es diagnosticar qué motivó a ese paciente único e irrepetible a venir a pedir un chequeo. ¿Sí? Muchas veces cuando viene un paciente, sobre todo un sanpedrino, que no está muy acostumbrado a hacer su control de salud, uno le pregunta por qué vino, y generalmente viene o porque un amigo tuvo un infarto o pasó algo que lo motivó a venir en ese momento. Entonces hay que tenerlo en cuenta para despejar dudas sobre todo. ¿Sí? Me paran si no entienden lo que digo, yo estoy tratando de entender para todos. ¿Sí? Hay diferentes escenarios del control periódico de salud. Todos estamos acostumbrados a los pediatras presentes a que el nene se lo lleva por mes, al año, a cumplir bien con los controles periódicos. Eso no pasa en la población adulta ni en los adolescentes, donde uno los ve porque pasa algo. ¿Sí? Y lo que más nos hincha a todos es cuando viene el paciente porque necesita un certificado para ir a algún lado, para entrar para el deporte, para lo que sea. En todos estos casos no es un examen periódico de salud, sino el paciente no viene para conocer su salud y para tratar de prevenirse, sino viene para cumplir con alguna instancia administrativa. ¿Sí? Todos los adultos deben realizar una consulta médica en forma periódica. Los objetivos son detectar enfermedades, evaluar el riesgo de problemas de salud futuros, fomentar un estilo de vida saludable, actualizar vacunas, mantener un vínculo con su médico cabecera. Y si en los 15-20 minutos que los médicos disponemos para hacer esto, logramos hacer todo eso, no somos médicos y nos esperemos, ¿no? Logramos hacer todo eso. Pero bueno, la idea es tratar de hacerlo, ¿no? Entre las 10 primeras causas de muerte, más del 50% se deben a algún hábito de vida no saludable de salud. ¿Sí? Entonces, el médico de cabecera tiene que estar entrenado para tratar de detectarlas en forma precoz y revertirlas o evitar que eso llegue a nosotros. En esto que siempre hablamos con Gabriel, es las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen el 71% de las causas de muerte prematura a nivel global. ¿Sí? Tanto cardiovasculares como respiratorias, como enfermedades oncológicas. En esto, que es el objetivo 25x25, es un objetivo de la Organización Mundial de la Salud, el tratar de reducir en un 25% ¿sí? para el año 2025 las principales causas de muerte. El consumo del tabaco, la inactividad física y el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas, eso está tomado de Francia, que lo van a ver.
aumenta el riesgo de morir, eso lo sabemos todos, ¿no? La detección, el cuidado y el tratamiento son componentes fundamentales en respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es muy interesante, es un cambio en el paradigma de cómo atender, es importante para todos los que pertenecemos al equipo de salud. El equipo de salud tiene que ser activo y tiene que estar capacitado, y por eso hoy estamos todos acá un viernes a las 8 de la noche. Y fundamentalmente tenemos que transformar al paciente en un paciente activo, ¿no? Que venga a que nosotros digamos lo que tiene que hacer, sino que tiene que participar activamente en su proceso de salud y enfermedad, ¿sí? Esto, en definitiva, va a cambiar los resultados del cambio de paradigma de atención del paciente, donde todos nosotros y el paciente debemos participar en el cuidado de su salud, ¿sí? Esta es la definición de la RAE de prevenir. Prevenir es un acto por el cual uno intenta evitar que algo suceda, y este es uno de los objetivos principales de los médicos de cabecera. Bueno, esto lo conocemos todo, pero lo vamos a pasar rápido. Los niveles de prevención. El nivel de prevención primaria, la definición es antes de que se presente la enfermedad, y ahí el ejemplo están las vacunas, el consejo, ¿sí? La prevención secundaria, cuando el paciente está presintomático, uno podría detectar en forma precoz enfermedades, y ahí están los métodos de screening que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y el terciario ya es cuando la enfermedad está manifiesta y uno tiene que evitar o prevenir las complicaciones. Tratamiento de hipertensión, la presentación de la ACV. Y esto, bueno, acá es más o menos la explicación de lo mismo, ¿sí? Una prevención primaria en una población sana, y acá tenemos que focalizarnos bastante, porque tenemos más herramientas para trabajar, ¿sí? El asintomático es el screening, y en la prevención secundaria ya cuando el paciente está enfermo, y fundamentalmente la prevención terciaria, que es cuando ya el paciente tiene que entrar en rehabilitación. Este es un concepto que salió publicado hace poquito y que me parece muy importante, que es la prevención cuaternaria, que es rehabilitar a los pacientes del daño que les genera el uso excesivo de la medicina o de nuestras electroaccionarias. No es necesario ni posible investigar todas las posibles causas de enfermedad, sería inabarcable. Los médicos debemos adaptarnos al medio en el que trabajamos, teniendo en cuenta la edad de las personas, la ocupación, el género, el estilo de vida, los factores ambientales a los que están expuestos y, sobre todo, y no a menor, los recursos con los que disponemos. Bueno, esto que les explicaba al principio, aplicar métodos de estudio en base a la evidencia, y son conceptos un poco difíciles que voy a tratar de explicarles. Niveles de evidencia, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, riesgo que implica el uso del método que vamos a utilizar, y los costos, por supuesto. Esto lo pasamos rápido, pero cualquier cosa me detienen y lo hablamos, ¿sí? Los valores predictivos miden la eficacia real de una prueba diagnóstica y son predictores de resultados, es decir, la probabilidad de que un resultado que tenemos realmente detecte una enfermedad. Se trata de valores post-test y dependen de la prevalencia de la enfermedad, es decir, de la cantidad de enfermedad que nosotros tenemos en la población que estamos estudiando. El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad si el test me da positivo, y el valor predictivo negativo es de no tener la enfermedad si el test me da negativo. No sé si se entiende, pero... Y estos términos que son más conocidos es sensibilidad y especificidad, que la sensibilidad de un test es la capacidad de un test para detectar verdaderos enfermos, y la especificidad es la capacidad de diagnosticar sanos. ¿Está bien? Idealmente sería mágico tener test que sean 100% sensibles y 100% específicos, pero lamentablemente en la vida real eso no existe. Riesgos que implica el método que voy a utilizar, básicamente es cuando usamos métodos de radiación, los efectos adversos del contraste y la preparación para el estudio, por ejemplo, en una colonoscopia. Esto es solo para gráfico porque queremos saber, o quería mostrarles que todo lo que nosotros indicamos tiene algún efecto en el paciente, y esta es la dosis de radiación que nosotros toleramos en el diario. Y ahora van a ver una comparación en los estudios que utilizamos, es cuánto irradia una tomografía computada pedida que no tiene sentido, cuánto irradia un PET, cuánto irradia una radiografía de tórax, ¿sí? Siempre el estándar es la radiografía de tórax, que tiene un riesgo mínimo de desarrollar cáncer, pero fíjense cómo va subiendo a medida que vamos complejizando la situación, porque si no sería fácil tomografiar a todo el mundo y ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, ¿en qué se originan las recomendaciones que nosotros utilizamos? ¿Sí? Las dos grandes guías que tenemos disponibles son las guías
que nos dicen que están disponibles y son bastante fáciles de leer, después les voy a explicar para que tengan ganas de leerlo, que dice qué estudios preventivos hay que hacer y con qué nivel de evidencia. El nivel de evidencia, despacito lo vamos a ver, que esté tranquilos, es evidencia A o tipo 1, que se recomienda fuertemente hacer, y significa que hacer ese estudio mejora la calidad de vida o la sobrevida del paciente. Las B son recomendaciones que al menos alguna evidencia hay que sirva. La C es que no se recomienda, pero que alguna evidencia hay que podría mejorar, ya estamos más sutiles ahí. La D es que claramente no mejora y que no deberíamos hacer la D. Y la I es que hay evidencia insuficiente para recomendar hacer o no hacer tal estudio. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Entienden? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos hacer A y B. Queda a nuestro criterio hacer la C y no deberíamos hacer las B. Digo porque estas letras las vamos a usar ahora y yo les voy a recordar. A y B son las que hay que hacer porque hay evidencia que dice que sirve y la D no deberíamos hacerla. ¿Cuáles son los componentes del control periódico de salud? ¿Sí? El interrogatorio o la anamnesis, donde uno va a hablar sobre los antecedentes personales del paciente, los hábitos, sobre todo conciliar la medicación en los pacientes que son grandes, el examen físico, los exámenes complementarios, van a ver que los exámenes complementarios son muy poquitos, el consejo médico, que es a lo que nos dedicamos, las vacunas y la quimioprofilaxis, que después les voy a contar qué significa. ¿Sí? Vamos a ir desmembrando uno por uno. Si se cansan, vemos. Bueno, antecedentes personales y familiares, grado A, ¿sí? Deberíamos hacérselo a todos. El consumo del alcohol, ahora les voy a contar cómo se mide y cómo se ve, para que se asusten. El grado B. El consumo de tabaco, el grado B. La pesquisa o tratar de definir si el paciente sufre depresión, que lo vamos a ver más adelante, porque también se van a dar más herramientas. La evaluación visual auditiva también es grado B, y la violencia familiar está ahí indeterminado. En los Estados Unidos también acá está indeterminado el uso seguro de armas. Imagínense la diferencia entre nosotros. Bueno, vamos por ahí. El consumo del alcohol, ¿cómo se mide? ¿Sí? A mí me pareció interesante porque todo el mundo dice quién consume alcohol y nunca sabemos cuánto es lo que es tolerable y lo que no. Asústense. En los varones entre 30 y 40 gramos por día, en las mujeres 20 gramos por día. Hay una unidad de bebida estándar que equivale a 8 o 10 gramos de alcohol puro y es fácil de calcular, ¿sí? Es la graduación por la cantidad ingerida, ¿sí? Por 0,8%, pero no importa, ahí tienen las unidades. Eso es un vaso, una botellita de cerveza. Más o menos esto es lo que se podría tomar, ¿sí? Si sobrepasamos eso estaríamos abusando del alcohol. Existe un test, ¿sí? Vuelvo para que se desmaye o no. Bueno, este es un test que es bastante difícil, pero que hablaría de cuando un paciente tiene dependencia del alcohol, que es difícil de hacer en la consulta, pero está bueno que uno tenga la herramienta ahí disponible. Y dice, ¿le ha molestado alguna vez la gente criticándole por su forma de beber? ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos? ¿Se ha sentido alguna vez culpable por su costumbre de beber? ¿Y alguna vez lo primero que ha hecho a la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para librarse la resaca? Más de uno, así que bajo la vista, indica que uno tiene problemas con el alcohol. ¿Sí? Deberíamos intervenir acá y empezar a arreglar la Esta es también, para agarrarse la cabeza, es un test muy breve que nosotros podríamos hacerle al paciente en el consultorio. Inclusive la guía dice que uno le podría dar ese papelito y que el paciente lo haga en la sala de espera, y puede ver si entra, y que se teste para ver si tiene algún grado de depresión, ¿sí? Yo lo voy a leer porque a mí también me impactó algunas preguntas, ¿sí? ¿Está usted básicamente satisfecho con su vida? Ese es un punto, si dice que no. ¿Ha dejado usted mucho de sus intereses y actividades? ¿Siente usted que su vida está vacía? Imagínense preguntar eso a un paciente de la consulta, ¿no? Si remonta a esa consulta. ¿Se enfada usted con frecuencia? ¿Se siente usted de buen humor la mayor parte del tiempo? Ya se concentra eso bien.
¿Siente usted temor de que vaya a ocurrir algo malo? ¿Se siente usted feliz la mayor parte del tiempo? ¿Siente usted que su situación no tiene salida? ¿Prefiere usted quedarse en casa o salir a hacer otras cosas? Bueno, encuentra el tema de yo estar vivo. Bueno, si la leen, es así. Yo, la verdad que esta es la recomendación, pero lo haría con mucho cuidado y detenimiento, porque podemos disparar cosas que no podemos resolver. Pero bueno, es una recomendación a la OB, lo deberíamos hacer en los 15 minutos, ¿no? Cuando se dice que el paciente tiene depresión mayor de distimia, cuando tiene más de 5 a 6 puntos positivos, una sensibilidad del 80% y una especificidad del 80%. ¿Está bien? Eso igual les va a quedar porque tienen que tener como herramienta. Bueno, en el examen físico van a ver que realmente son muy pocas cosas las que hay que hacer. Uno debería pesar, medir y calcular el índice de masa corporal para los enfermeros y demás, deberíamos hacerlo siempre. Grado A. Deberíamos medirle la presión también. Deberíamos mirarle la piel. Deberíamos auscultar luego de los 60 años el corazón para ver si el paciente sufre estenosis aórtica cada 3 años. El examen mamario en mujeres mayores de 40 años, la búsqueda del aneurisma abdominal en mayores de 60 años, tabaquistas y hipertensos, el examen de la boca en tabaquistas y alcohólicos, el examen de tiroides en población que se ha irradiado. Esto es lo básico que habría que hacer, si no llevaría más tiempo, ¿no? Esto es lo que les contaba de las recomendaciones de la tarea de Estados Unidos y de Canadá. Todo se manifiesta de esta manera, ¿no? Con el grado A, y dice que deberíamos tomarle la presión a los mayores de 18 años. Y también dice que deberíamos buscarle el aneurisma aorta abdominal a los varones fumadores entre los 65 y 75 años, y no deberíamos hacerlo a las mujeres que no han fumado. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Bueno, esto es del Profam, del Hospital Italiano. Básicamente un resumen de lo que deberíamos hacer en el examen físico, exclusivamente esto. Deberíamos controlar la presión a los pacientes cada 2 años, deberíamos mirarle la boca anualmente, deberíamos palparle las mamas, deberíamos auscultarle el corazón entre los 20 y 59 años, una vez. Deberíamos controlar el peso cada 4 años, la dureza visual, bueno, creo que ya ahí vemos, ¿sí? Igual vamos a ver por un detalle, pero si haríamos lo que hay que hacer, pues. Los exámenes complementarios, deberíamos hacer una glucemia a toda la población. Esa es la recomendación grado A, y grado B para hipertensos y diabéticos. Cada 3 años en pacientes mayores de 45 años y una vez al año en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo como ser obesos, familiares diabéticos, haber tenido hijos macrosómicos o tener un síndrome metabólico, ¿sí? Bien, ¿a quién deberíamos medirle el colesterol? A todos los varones mayores de 35 años y a mujeres mayores de 45. Es grado A, grado B en mayores de 20 años con factores de riesgo y grado C a partir de los 20 años en toda la población. Recuerden que el grado C es a criterio del médico, ¿sí? La recomendación es de tipo B para pedir colesterol total y HDL nada más. La recomendación es tipo I para pedir triglicéridos, eso está indeterminado. Y deberíamos pedir colesterol total, HDL y triglicéridos para calcular el LDL. Esto lo hablé con el doctor Spotti, que es el director del laboratorio acá de San Pedro, y él dice que lo que ellos vieron es que este cálculo de LDL se puede hacer siempre y cuando el valor del colesterol total es normal. Entonces esta recomendación no es muy efectiva, que tampoco baja mucho el costo pedir el HDL y calcularlo. Así que desterramos un poco esto con la realidad sanguínea. Y no queda claro cada cuándo hay que pedirlo y cuándo hay que dejar de hacerlo. ¿Estamos bien ahí? Seguimos con el laboratorio. Le deberíamos pedir serología para hepatitis B a todos nosotros, todos los trabajadores de la salud. Serología para rubiola, mujer en edad fértil, si es negativa deberíamos vacunarla y decirle que por 3 meses no se puede embarazar. Serología para sífilis, hoy por hoy en grado A, esto cambió ahora. Y hepatitis C también, en población de riesgo, la serología de HIV a embarazadas y a todo paciente que lo pida. Un paciente que viene y quiere hacer HIV, uno no se lo puede negar. Tiene que firmar el consentimiento y hacerse cada vez que lo quiera hacer.
¿Qué es lo que no debemos hacer o no está recomendado hacer de rutina? Una radiografía de tórax, estamos hablando de pacientes asintomáticos, un electro, el rastreo del POC y el ecodoppler de vasos del cuello. Ahí está la recomendación de grado D, que no se hace en pacientes asintomáticos, ¿sí? Esto es importante. Hacer procedimientos de más no está mal. Lo que sí está mal es no hacer lo poco que hay que hacer. ¿Está bien? Es omitir las pocas determinaciones que nosotros sí deberíamos hacer a la población. En un paciente sano, el objetivo nuestro del examen físico no es buscarle algo que esté mal, sino tratar de establecer con el paciente un vínculo y fortalecer la relación médico-paciente. Bueno, llegamos hasta acá. Vamos, las 3 primeras sesiones pasamos y vamos al consejo médico. ¿Qué cosas deberíamos aconsejar al paciente que abandone el hábito tabáquico? Pues vamos a dar números sobre eso. Que deje de consumir alcohol, que no use drogas de abuso, que haga una dieta saludable, que haga ejercicio físico, que use el cinturón de seguridad del casco. No sé cuántos de nosotros realmente hacemos eso en la consulta, pero deben hacerlo. Que use preservativo y sobre todo en los centros de salud que está disponible ofrecerle al paciente si lo tiene, que sepa que es un acceso gratuito, la prevención y el riesgo de caídas en adultos mayores, la protección a la exposición solar, que seguramente tampoco lo hacemos, y es importante que el 7% solamente de los pacientes dejan fumar por sus propias intenciones. Si nosotros lo aconsejamos, ese valor sube hasta el 30%. ¿Sí? Si nosotros le recomendamos al paciente que deje de fumar cada vez que viene, seguramente dejaría de fumar. Bueno, esta es solamente una recomendación de qué es lo que hacemos cuando les pedimos a ustedes que los pesen y los miden y calculen el BMI, el índice de masa corporal, es definir conductas activas sobre este grupo de pacientes, ¿no? Que están en sobrepeso y obesidad grado 1, donde deberíamos ser incisivos en recomendarle la dieta, el ejercicio y referirlos a la nutrición. ¿Sí? Bueno, vacunas, esto le agradezco ahí a Silvana Pobre que lo activamos y lo actualizamos. Esta es la última recomendación, apoyado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Nosotros sí estamos en zona clínica para fiebre hemorrágica y deberíamos darle a los pacientes la vacuna. Y importante como cosa nueva, la vacuna del herpes zóster, queríamos dar una dosis al paciente mayor de 70 años. Y también la hepatitis B, que también es una campaña. Embarazadas, deberíamos darle la triple bacteriana, la antigripal de hepatitis B. Lo ideal siempre es llegar al embarazo con el esquema completo, no tiene que ser nada de apuro. Nosotros, personal de salud, ¿sí? Que deberíamos tener doble bacteriana, triple viral, hepatitis B, hepatitis A solamente en personal que asiste a trasplantados, pero bueno, si lo podemos hacer, lo podemos hacer. La antigripal anual y la varicela, y el meningococo solamente para pacientes que trabajan en el laboratorio. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Y ahora viene la parte del COVID. Esto está actualizado al 25 de julio. Estamos así, Silvana, ¿no? Al 25 de julio, esto es lo que hay que hacer. El esquema primario son 2 dosis, el inmunosuprimido son 3. El refuerzo son 2 dosis más, con 4 meses de intervalo entre ambas. Y la quinta dosis es para mayores de 50 años que recibieron Sinopharm como esquema primario, y el inmunosuprimido hay que darle 5 dosis totales. ¿Sí? El intervalo tiene que ser de 4 meses entre la última vez. ¿Está bien? Digo porque esto se pregunta un montón y tratamos de hacerlo claro. Quimioprofilaxis es a quién le damos aspirina, también es un lugar medio de incógnita. En prevención primaria hay una dudosa indicaciones estos hipertensos bien tratados, que no corren un riesgo de sangrar y que tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular de 10 años mayor del 20%. En prevención secundaria no está discutido. Esto es de vuelta, recomendación grado C, darle a los pacientes entre 40 y 50 años con un riesgo de 10% más de desarrollar un evento cardiovascular de 10 años, y en pacientes mayores de 60 años sin factores de riesgo no está indicado, ¿no? En la categoría de no sé. Esto salió ahora, abril de este año, ¿sí? Y ácido fólico en mujeres con deseo de fertilidad, también por ahí lo vamos a llamar el nombre de tecnología. Bueno, ahora vamos a la parte de screening o rastreo. Esto es
detectar enfermedades en la etapa presintomática, reducir la mortalidad de enfermedades. Bueno, se puede hacer un test en una persona que no tiene síntomas, se realizan poblaciones y el test a veces puede ser un interrogatorio, un examen físico o un examen complementario. Esto se basa en los criterios de screening, ¿sí? Que tiene que ser una causa común de mortalidad, tiene que ser detectable y tratable en la etapa presintomática, si no tiene sentido detectarlo de forma precoz. Los test tienen que ser efectivos y eficaces, sensibles y específicos. Y el tratamiento temprano debe ser mejor que en la etapa sintomática, si no tiene sentido detectarlo antes. ¿Está bien? El daño potencial de esta intervención tiene que ser menor que el tratamiento precoz, ¿sí? Y debe ser reproducible en toda la población. ¿Se entiende más o menos? Esos son los test que podemos hacer. ¿De qué hablamos? De prevención del cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Esto solamente daremos muy por encima, tiene un módulo de eso, puntualmente. El cáncer de colon, el cáncer de próstata, que está muy controvertido, tenemos que charlar sobre esto. Se incorpora el cáncer de pulmón hace 2 años al screening y la osteoporosis. ¿Vamos bien? Bueno, cáncer de mama en Argentina es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Hubo casi 20.000 casos nuevos al año, ¿sí? En Argentina, con 5.600 fallecimientos al año. El screening en pacientes de 50 a 70 años redujo la mortalidad por cáncer de mama en un 20-30%, que es un montón. Es recomendación tipo B, mamografía digital cada 2 años entre los 50 y 74 años. Esto excluye a las mujeres con más riesgo, que tienen una mutación de placa o familiares de primer grado con cáncer de mama, o que recibieron radioterapia torácica, por ejemplo, por un linfoma o por alguna enfermedad. Bien. Van a ver que disímiles esto y en todas las recomendaciones que hay de diferentes sociedades, que son todas buenas y avaladas, sobre cuándo empezar a hacer el rastreo con mamografía y cada cuánto. Nos vamos a centrar en la Fuerza Aérea estadounidense, que dice que deberíamos empezar, ¿sí?, entre los 50 y 70 años con una mamografía, ¿sí? Después nos van a charlar igual en el módulo con PIA, con más detalle, ¿sí? Lo mismo el cáncer cervicuterino, que va a tener un módulo específicamente para esto, pero fundamentalmente deberíamos empezar a buscar el cáncer cervicuterino en mujeres de entre 21 y 65 años. Esa es la recomendación. Lo paso rápido porque después van a tener algo específico de esto, pero no quería dejar de pasarlo. Desde el 2011 en Argentina tenemos un test molecular para el HPV, que está disponible para mujeres entre 35 y 64 años. Si es negativo se repite. No sé si quieren decir algo al respecto. Después nos miramos sobre eso, yo para que no me informar. Bueno, el cáncer de colon también es una de las enfermedades con mayor mortalidad en Argentina, que tienen de cuando es esto del 2019. En el 2012 hubo casi 14.000 casos nuevos de cáncer de colon, incidencia de 23 o 24 casos para 100.000 habitantes, que es un montón, y es el tercero con mayor incidencia luego de la mama en la mujer y la próstata en la mujer. Bueno, esto sí bajó, ahora también el año pasado, empezar a rastrear a los pacientes a partir de los 45 años, en pacientes asintomáticos y sin factores de riesgo. 40 años en los pacientes que tienen antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de colon. Y no se recomienda o hay que individualizar el screening en los pacientes mayores de 75 años. ¿Qué es lo nuevo? Esto que les digo, que se bajó la edad que antes de 50 años a 45 y que en los pacientes de entre 76 y 85 años hay que individualizar ese criterio médico, ¿sí? La lista de nivel de evidencia de la dosis. Ahí tienen todos los test que tenemos disponibles y vamos a tratar de no hacer un malabar o tirar los dados para ver qué le hacemos al paciente, sino tratar de conocer qué sensibilidad y especificidad tiene cada test y elegirlo con un poquito más de conocimiento. El primero tenemos la sangre oculta en materia fecal, después el colon por enema, la rectosigmoidoscopía, la colonoscopía virtual y la videocolonoscopía. Bueno, el test de sangre oculta en materia fecal tiene una sensibilidad de 26 al 92%, fíjense el rango, muy amplio, y una especificidad del 90 al 99%. ¿Sí? El paciente debe recoger la muestra en un frasco estéril y repetir el procedimiento en 3 deposiciones consecutivas. Esta no es la inmunohistoquímica, que mejora un poquito esta tasa. En los días previos el paciente tiene que hacer una dieta especial, no debe tomar alcohol ni analgésicos.
Y la sensibilidad mejora si yo le hago todos los años al paciente ese test. ¿Está bien? Ahora se incorpora el test de inmunitoquímica que mejora la sensibilidad del 60 y el 21% con igual especificidad. Todo test positivo obliga al paciente a hacerse una colonoscopía para terminar de definir a qué se debe. El colon por enema en doble contraste en realidad tiene una sensibilidad del 80 al 95% y una especificidad del 90%, y si yo encuentro algo también paso a hacerle la colono. La rectosigmoidoscopía es parecida a la colono, pero no llega a todo el colon, y esa es su principal desventaja, que no ve el colon derecho, que es el asiento de una gran cantidad de tumores de colon. Y fundamentalmente la colonoscopía, que es el gol estándar, o el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer del colon, el riesgo por supuesto de la sedación y por supuesto no deja de ser una intervención costosa. Bueno, para resumir, no se vuelvan locos, uno podría hacer sangre oculta en materia fecal cada año. Esta es la inmunistoquímica que podemos hacer cada 1 o 3 años, una colonoscopia virtual cada 5 años, una rectosigmoidoscopia cada 5 o una colonoscopia cada 10 años, por supuesto dependiendo del hallazgo, ¿no? Esa sería la recomendación del 2021 recién. El cáncer de próstata es lo más controvertido. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia óptima en la detección del cáncer de próstata, y ustedes van a ver que a los médicos nos pasa que el paciente quiere hacerse el PSA y uno tiene que explicarle que cuando le hace el PSA no hay una precisión a la hora de identificar cáncer, que hay una alta tasa de falsos positivos, y que un falso positivo implica que el paciente se ponga ansioso y con mucho riesgo de depresión, y que gatilla una serie de estudios que tienen riesgo, que también hay una posibilidad de falso negativo, y que fundamentalmente detectar el cáncer de próstata en forma precoz no reduce la mortalidad, sino a veces la tasa de supervivencia, que no necesariamente reduce la mortalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Esta categoría C hay que consensuarlo con el paciente y explicarle los riesgos y beneficios de hacer el PSA, ¿sí? Y que lo decida el paciente en conjunto conmigo. Que los mayores de 70 años asintomáticos, estamos hablando, no está recomendado hacerlo. ¿Está bien? El paciente probablemente fallezca de otra cosa que de cáncer de próstata. No sé si se entiende el mensaje. ¿Está bien? Entonces, como conclusión, para lo que es más polémico, sería tipo C, para mayores de 50 años. La detección temprana no ha demostrado mejorar los resultados de mortalidad y puede conllevar daños por estudios invasivos. No se puede definir si los beneficios superan los daños y no empieza un efecto dominó al paciente que no lo tiene más. Hay que consensuarlo con él. Este es un estudio que salió y que publicó la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba, que es un trabajo muy interesante. Dice que el rastreo reduce la mortalidad a 9 años de 3.7 a 3 de cada 1000 hombres que uno le hace el PSA. Nada. Mientras que de 50 a 200 de cada 1000 hombres tendrán un falso positivo, y 10 a 30 de cada 1000 serán tratados innecesariamente. ¿Está bien? Cáncer de pulmón, esto se agregó ahora. Uno debería hacerle al paciente una tomografía de alta resolución anual a todo paciente que haya consumido más de 20 paquetes años, que les voy a explicar cómo se calcula, de cigarrillos, ¿sí? Y que fume dentro de 15 años. ¿Sí? El número de paquetes años es una fórmula para medir la edad que una persona ha fumado durante un largo periodo, y es un criterio estándar para definir el riesgo de un paciente de padecer una enfermedad oncológica. Más de 30 paquetes por año es el valor de correcto. ¿Cómo se calcula? Es bastante fácil. Uno tiene que poner el número de cigarrillos que fuma el paciente por día, por el número de años que fumó, y dividirlo por 20. ¿Sí? Esta es fácil porque fumó un paquete por día durante 20 años, entonces tiene 20 pack years o paquetes años. Bueno, ese es otro ejemplo. Pero fundamentalmente el valor de corte es 30 paquetes años para decir que el paciente tiene un riesgo elevado de desarrollar cáncer. ¿Estamos bien? Osteoporosis. Bueno, esto también hacemos mal todos. Uno debería pedirle una densitometría a una paciente solamente cuando tiene más de 65 años en forma rutinaria. A los 60 años, cuando tenés algún riesgo incrementado para fractura, que lo vamos a ver. Estas son dos sociedades iguales, que hablan de lo mismo. Y deberíamos pedirle antes de los 65 años a las personas que tienen una historia familiar de fractura, ¿sí? A edad avanzada, sexo femenino, bueno, bajo peso, los pacientes con enfermedad celíaca que no están acá, el paciente con enfermedad tiroides, y el alcoholismo también es un indicador de hacerlo antes.
¿Y qué es lo importante? Es el riesgo de fractura que tenga un paciente. Esto se mide el riesgo que tiene de fracturarse una mujer de 50 años que tiene un TEDPOR, ahora vamos a charlar, mayor de 3.5 es del 49%, es una barbaridad. Y es acá donde nosotros actuamos en los pacientes que tienen un TEDPOR de 2.5 y podemos reducir las fracturas en un 37% en la cadera y un 50% en la vértebra. ¿Está bien? Entonces, esta de vuelta a la recomendación es que deberíamos hacerle a las mujeres mayores de 65 años y a las menores de 60 como hemos hablado. No hay una recomendación para los hombres. ¿Sí? Esto es otra cosa que también hacemos un montón y que no tiene mucho sustento, es pedirle la vitamina D a los pacientes asintomáticos. Esto salió ahora, 21, no deberíamos hacerlo. Asintomáticos, ¿no? Los pacientes con osteoporosis y con hematosis. El tramo final, y juro que termino, es tratar de definir qué es lo que hay que hacerle a cada paciente según la edad y el sexo que tiene. Mujeres de 18 a 39 años, uno debería hacer, aunque sea al menos 2 consultas con su médico entre la década de 20 y 30 años de edad. Medirle la presión arterial y si sobrepasa los 140 a 90, debería consultar a su médico más seguido. El examen de mamas, el examen dental, el examen ginecológico, el examen de la capacidad visual, el colesterol y la glucemia, y esto, el refuerzo de la doble adulto para 10 años y ver si tiene que vacunarse contra el HPV. ¿Está bien? Esto es mujeres de 40 a 64 años, solamente les voy a decir lo que cambia respecto de la otra, es que hay que empezar con la mamografía. ¿Sí? Esto de vuelta lo van a charlar mejor en el módulo de ginecología. Esto es medir la presión ocular para detectar el glaucoma en forma precoz después de los 45 años, el colesterol, la sangre justamente fecal, el kit de cáncer de colon ya entra acá. Bueno, acá empezamos con la vacuna antigripal anual, la del herpes zóster después de los 50 años, y preguntar si debo vacunarme para el neumococo. La densitometría ósea en las poblaciones de adultos. Último, mujeres mayores de 65 años, esto es igual. Después de los 65 años no es necesario que hagan un examen ginecológico si los anteriores fueron normales, esto de vuelta lo van a charlar en el módulo de ginecología. Y la densitometría ósea y la vacuna antiinfluenza, el refuerzo de la doble cada 10 años, la del herpes zóster y varones. Los varones deberían consultar de vuelta una vez aunque sea entre los 20 y 30 años, la presión arterial, el examen de los testículos personalmente, si tienen que consultar con el médico, el examen dental, el examen visual cada 2 años y el refuerzo de la doble. Esta de la HPV. Ahora, varones entre 40 y 65 años, el examen visual, la densitometría ósea casi la recomiendan, pero la recomendación oficial no lo dice, hay que verlo y individualizarlo. En especial el examen rectal de vuelta según la decisión conjunta con el paciente. ¿Vamos bien? El kit de cáncer de colon, la vacuna antigripal, el refuerzo, y el varón mayor de 65 años, estamos en el antígeno prostático. Esto es para, lo hablábamos hace un rato, a ver si requiere la pesquisa de la misma aorta abdominal, si fumó. El colesterol total, la sangre fecal. Y lo de las vacunas, como lo vamos a hablar. Bueno, como conclusión sería que hay que valorar la tarea cotidiana nuestra en el consultorio, ¿sí? No es poco, que esto hay que pensar y hacer. Que hay que otorgar a cada paciente el tiempo que el paciente necesita, que estos 15-20 minutos tiene que ser flexible. El control periódico de salud no es el proceso automático de guías y algoritmos, sino que es una destreza que uno tiene que desarrollar y adaptar al paciente que tiene enfrente. Y esto que para mí es muy importante, que hay que desechar la idolatría por los datos y las estadísticas, tratar de recuperar la importancia del portador de esos datos, de dónde vienen. Bueno, la doctora especialista en la materia se explayó y bueno, sabíamos que iba a ser así. Así que
Gracias, Micaela. La verdad que cerramos hoy con este módulo que es el comienzo de la actualización, y la idea es entender que tenemos que tener un piso y de ahí crecer. Basta de hacer cosas en cada uno por su lado y demás, sino que formando un equipo, entendiendo que en pos de mejorar la atención para el paciente, entender que el recurso, más allá de que sea finito y demás, tiene que estar al alcance de nosotros para mejorarle la atención al ciudadano. Así que estos PowerPoint y demás van a estar subidos al YouTube de la municipalidad, y más o menos en 15 días. La próxima clase va a ser el 12 de agosto. Va a estar a cargo del doctor Keller, que es cardiólogo, especialista en jefe coronaria del Clemente Álvarez, y va a dar hipertensión y prevención cardiovascular. Aparte que es sanpedrino, por eso está invitado. Así que bueno, damos por finalizado este primer módulo.